Los condicionales en inglés, todos ellos en un solo video. Comencemos. Veamos para qué sirven. Los condicionales sirven para expresar situaciones hipotéticas, posibles o imaginarias y sus consecuencias. Son estructuras gramaticales que relacionan una condición con un resultado. Su función principal es mostrar cómo un hecho o acción depende de otro. Los condicionales suelen dividirse en tipos según el grado de probabilidad o la temporalidad de la situación. Veamos un resumen de cada estructura. Condicional 0. Estructura. If. Para todas las condiciones necesitamos if. Este if significa si. Por ejemplo, si pasa esto, pasa lo otro. Si pasa esto, pasa aquello. Entonces este es un si de condición. If más presente simple, y del otro lado de la oración también necesitamos un presente simple, y se usa para hablar de hechos generales o verdades universales, donde el resultado siempre ocurre si la condición se cumple. Primer condicional. Estructura. If más presente simple, y del otro lado de la oración tenemos un futuro, con will, más el verbo en forma base. ¿Qué me refiero con del otro lado de la oración? Pues me refiero a que recuerden que los condicionales se dividen en dos cláusulas, es decir, una oración está compuesta por dos oraciones, la causa y la consecuencia, y se dividen con una coma. Por eso digo, de un lado de la oración podemos necesitar un presente simple y del otro lado de la oración un futuro simple, como en este caso, del primer condicional. Sigamos con el uso. Este se usa para situaciones posibles en el presente o futuro. Más adelante veremos ejemplos en forma afirmativa, negativa e interrogativa de cada uno de estos condicionales. Sigamos. Segundo condicional. Estructura. If más pasado simple, y del otro lado de la oración, después de la coma, necesitamos would más un verbo en forma base. Este se usa para situaciones hipotéticas, imaginarias o improbables en el presente o futuro. Tercer condicional. Estructura. If más pasado perfecto, coma, would have más un pasado participio. Este se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado, algo no ocurrido. Condicional mixto. Aquí se hace una combinación de los condicionales segundo y tercero, y se usan para hablar de situaciones hipotéticas con efectos en el pasado o presente. Vayamos con los ejemplos. Zero conditional. This is the structure in the affirmative form. First, you need if, then the subject, after that, the verb in simple present, comma, subject, and finally a verb in simple present. This is an example. If you heat water to 100 degrees, it boils. Si calientas agua a 100 grados, hierve. Otro ejemplo. If the light is red, stop. Si la luz está roja, detente. Como pueden ver, esta es como una orden o una instrucción que debemos de seguir. Acuérdense que los condicionales se dividen en dos oraciones, en dos cláusulas, y están divididas por una coma. Entonces, en la segunda parte, aquí no es necesario poner un sujeto, porque es como si fuera un imperativo. Detente. Stop. If the light is red, stop. Veamos ahora ejemplos en forma negativa. You need if, subject, the auxiliary don't or doesn't, a verb in the base form, comma, very important here the comma, subject, and finally the verb in simple present. This is the example. If you don't water plants, they die. Si no riegas las plantas, mueren. Aquí puede haber negación en ambas cláusulas, es decir, en ambas partes de la oración, o solo en una sola, dependiendo de lo que se quiera dar a entender. Aquí solamente está la negación en la primera parte. Veamos el otro ejemplo. If water freezes, it doesn't stay liquid.
Si el agua se congela, no permanece líquida. Aquí, la oración negativa se encuentra en la segunda parte. It doesn't stay liquid. Siguiente ejemplo. If you don't sleep well, you don't feel energetic. Si no duermes bien, no te sientes con energía. Aquí en ambas cláusulas se encuentra una negación. If you don't sleep well, you don't feel energetic. Remember that the if clause can go at the end of the sentence. For example, you can say it like this. You don't feel energetic if you don't sleep well. No te sientes con energía si no duermes bien. Podemos invertir estas dos cláusulas. Podemos poner primero la consecuencia y al último la causa. Acuérdense que la causa comienza con la palabra if. In this case, you don't need the comma. Aquí no necesitas la coma. Esto aplica para todos los condicionales y formas afirmativa, negativa e interrogativa. Si la palabra if está en medio, ya no necesitas añadir la coma. Por último, veamos la estructura interrogativa. This is the interrogative form. You need the word if, subject, verb in simple present, comma, do or does, it depends on the subject. Then you need the subject and finally the verb in the base form. Aquí te vas guiando con los colores. So this is the example. If you hit ice, does it melt? If you hit ice, does it melt? Si calientas hielo, ¿se derrite? If plants don't get sunlight, do they grow? Si las plantas no reciben luz solar, ¿crecen? Esta es una forma de hacer preguntas usando el condicional 0, cuando la interrogación está en la cláusula principal. Ahora, veamos la segunda forma. Cuando la interrogación está en la cláusula donde se encuentra if. So this is the structure. You need the auxiliaries does or do, subject, verb in the base form, if, subject, and verb in present simple or simple present. Finally, the complement and the question mark. Los complementos siempre los estoy poniendo de color negro. Ahora veamos los ejemplos. Does water boil if you heat it to 100 degrees? ¿Hierve el agua si la calientas a 100 grados? Do you feel tired if you don't sleep well? ¿Te sientes cansado si no duermes bien? Revisen bien la estructura. Cada color corresponde a cada parte de la oración. Veamos la tercera forma. Aquí vamos a utilizar las famosas palabras con WH. WH questions. So this is the structure. You need first a WH question word, then the auxiliary do or does, then the subject, the verb in the base form, the word if, the subject, and finally the verb in simple present. Now you have the example. Why do metals expand if you heat them? ¿Por qué se expanden los metales si los calientas? Regresemos a esta tablita donde encontramos el uso del condicional 0. Y efectivamente, todos estos ejemplos se refieren a hechos generales o verdades universales, donde el resultado siempre ocurre si la condición se cumple. Seguimos con el primer condicional. First conditional. We use the first conditional to talk about situations that are likely to happen in the present or in the future. For example, let's check the affirmative structure. La estructura afirmativa. Necesitamos if plus subject plus the verb in simple present, comma, subject plus will plus verb in the base form, and finally a complement. Here you are an example. If it rains, we will stay at home. Si llueve, nos quedaremos en casa. Recuerden que en los condicionales tenemos una oración dividida en dos, donde encontramos la causa y la consecuencia, o también llamado como condición y resultado. Entonces, esta primera donde lleva la palabra if es la condición o la causa y puede ir al final de la oración. Es decir, esta oración se puede decir de la siguiente manera: We will stay at home if it rains.
Nos quedaremos en casa si llueve. Recuerden que si la palabra if ya se encuentra en el centro de la oración, ya no es necesario agregar una coma. Veamos otro ejemplo. If we leave early, we will catch the first train. Si salimos temprano, tomaremos el primer tren. Tenemos causa y consecuencia. O condición y resultado. Recuerden que podemos invertir. Primero ponemos el resultado y al último la condición. We will catch the first train if we leave early. Tomaremos el primer tren si salimos temprano. Now, let's check the negative structure. We need if, subject, verb in simple present, comma, subject, will not, or the contraction won't, and finally the verb in the base form. Aquí nos vamos guiando por los colores. Ejemplo, if she apologizes, they won't stay angry. Si ella se disculpa, ellos no seguirán enojados. Aquí en la forma negativa podemos negar ya sea la condición o el resultado. En este caso, en este ejemplo, negamos el resultado. Negamos la consecuencia. They won't stay angry. Ellos no seguirán enojados. En el siguiente ejemplo vemos que la negación está en la primera cláusula, es decir, en donde tenemos la condición. If she doesn't apologize, they will stay angry. Si ella no se disculpa, ellos seguirán enojados. Check the structure. Now the next example. If you don't study, you won't pass the exam. Si no estudias, no aprobarás el examen. Aquí en ambas cláusulas tenemos la negación. Recuerden bien que la negación para un presente simple lleva un auxiliar ya sea don't or doesn't. Y del otro lado, donde tenemos la consecuencia, como se trata de un futuro, entonces la negación es won't. ¿Ok? Entonces, ahí dependiendo en el presente simple, del lado de la condición o del lado de la causa, dependiendo del sujeto, vamos a saber si utilizamos doesn't or don't. En este caso, el sujeto es you, por eso es don't. Si fuera, si ella no estudia, ella no pasará el examen o no aprobará el examen, si hablamos de una tercera persona, recuerden que cambiamos don't por doesn't. If she doesn't study, she won't pass the exam. Bien, veamos ahora la forma interrogativa. Interrogative form. So, this is the first option. Preguntas de sí y no. Yes, no questions. So you need the auxiliary will, subject, verb in the base form, if, subject, and a verb in simple present. Finally, the question mark, very important here. So, these are the examples. Will you come if I invite you? ¿Vendrás si te invito? Will you come if I invite you? Seguimos la misma estructura que tenemos en la parte de arriba. Esta se podría contestar con yes or no. Otro ejemplo. Will they help us if we ask for help? ¿Nos ayudarán si pedimos ayuda? Will they help us if we ask for help? The second option, when we use WH question words. Cuando usamos las palabras WH, estas famosas palabras qué, quién, cómo, dónde. What, who, how, where, when, who will take care of the dog if we travel? ¿Quién cuidará al perro si viajamos? How will she react if she finds out the truth? ¿Cómo reaccionará si descubre la verdad? Veamos la opción 3. Preguntas condicionales invertidas. ¿Ok? Estas son poco comunes. Tenemos la estructura should, subject, verb in the base form, comma, will, subject, and verb in the base form. Finally, the question mark. These are the examples. Should it rain tomorrow? Will we cancel the trip? Si llueve mañana, ¿cancelaremos el viaje? Should he fail the exam? Will he try again? Si reprueba el examen, ¿lo intentará de nuevo? En este caso, no estamos utilizando
la palabra if. Solamente usamos should. Should it rain? Should he fail? Revisen bien aquí la estructura. Es muy poco común, pero también se refiere a un primer condicional. Este tipo de construcción es más formal y se usa en inglés escrito o en contextos educados. Normalmente en inglés conversacional se utilizaría if he fails the exam, will he try again? If it rains tomorrow, will we cancel the trip? Recuerda que puedes practicar todo lo visto en este video descargando el archivo PDF que se encuentra en la descripción. Second conditional. We use second conditional to talk about hypothetical situations, imaginary situations. Let's see an example. If I won the lottery, I would buy a big house. Si ganara la lotería, compraría una casa grande. Vean aquí que tenemos la estructura gramatical y vamos de acuerdo a los colores. If más un sujeto, en el ejemplo el sujeto es el pronombre yo, I. Luego el verbo en pasado simple, won. Después podemos escribir algún complemento, en este caso the lottery, la lotería. Coma, muy importante la coma para separar ambas cláusulas. Acuérdense que una oración condicional está formada por dos cláusulas, es decir, dos oraciones separadas por una coma. Entonces aquí tenemos coma, and then the subject, after that, would, and then the verb in the base form, buy. El verbo en forma base, en este caso comprar, buy. El verbo sin conjugar. Por último, otro complemento, en este caso, a big house. Recuerden que podemos invertir esta oración, podemos poner primero la consecuencia y al último la causa. Es decir, quedaría como I would buy a new house if I won the lottery. Yo compraría una casa grande si ganara la lotería. En este caso ya no necesitamos la coma. Les recuerdo que el segundo condicional lo usamos para hablar de situaciones imaginarias. Otro ejemplo. If he studied harder, he could pass the exam. Si estudiara más, podría aprobar el examen. Vemos que en español estamos omitiendo al sujeto, porque es entendible. Si estudiara más, podría aprobar el examen. A lo mejor teniendo un contexto sabremos que hablemos de él, de una tercera persona. Pero en inglés no podemos omitirlo, siempre hay que mencionarlo. If he studied harder, no podemos nada más decir if studied harder. Tenemos que añadir he, él. If he studied harder, he could pass the exam. Te invito a escribir una situación hipotética, es decir, imaginaria sobre tu vida, usando el segundo condicional. Aquí tenemos un ejemplo. If I had more free time, I would learn to play the guitar. Si tuviera más tiempo libre, aprendería a tocar la guitarra. Let's continue with the negative form. Forma negativa. En este caso, cuando la forma negativa se encuentra en la primera cláusula, es decir, en la primera parte de la oración. If I didn't have so much work, I would go to the party. Si no tuviera tanto trabajo, iría a la fiesta. Tenemos ahí la estructura gramatical. If plus subject plus didn't plus verb in the base form, comma, subject, then would, could, or might. We have three options here. And finally, the verb in the base form. Aquí tenemos tres opciones. Yo utilicé would, pero podemos decir could o might. Otro ejemplo. En este ejemplo tenemos la negación en la segunda cláusula, es decir, en el resultado o en la consecuencia. Tenemos, if they liked coffee, they wouldn't drink tea all the time. Si les gustara el café, no beberían té todo el tiempo. Revisen aquí la estructura gramatical en la parte de arriba. Vamos de acuerdo a los colores, ¿ok? Next. También puede haber negación en ambas cláusulas. Por ejemplo, if I weren't afraid of heights, I wouldn't avoid climbing mountains. Si no tuviera miedo a las alturas, no evitaría escalar montañas. En este caso, en la primera parte de la oración, if I weren't, no utilicé didn't, porque recuerden que el pasado del verbo to be, es decir, am, is, are, ser o estar, es was o were.
y no necesitamos un didn't para la negación. Interrogative form. La forma interrogativa. Primer caso, cuando la pregunta se enfoca en el resultado. Would you travel if you had the money? ¿Viajarías si tuvieras el dinero? Revisen aquí la estructura. Podemos empezar ya sea con would, could or might. Luego el sujeto, verbo en forma base sin conjugar, if, sujeto, pasado simple y un complemento, en este caso, the money. Bien, el segundo caso, cuando la pregunta está enfocada en la condición. Aquí empezamos con una pregunta con WH, what, where, how, qué, dónde, cómo. Y después would, could o might. Luego sujeto, verbo base, if, sujeto y por último pasado simple. Aquí está este ejemplo. What would you do if you saw someone in danger? ¿Qué harías si vieras a alguien en peligro? No olvides que puedes practicar con el PDF que voy a estar dejando en la descripción de este video. We use the third conditional to talk about hypothetical situations in the past, things that didn't happen, and their imagined consequences. It is often used to express regret, criticism, or missed opportunities. Let's check the structure. If, subject, had, past participle, comma, subject, would have, or if it's contracted, you have to pronounce it like would have, would have. And finally, a past participle. So this is an example. If I had studied more, I would have passed the exam. I would have passed the exam. Si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Here you are another example. If we had left earlier, we would have caught the train. Si hubiéramos salido antes, habríamos tomado el tren. Noten que en la primera parte de la oración, donde está la causa, tenemos la palabra had. Y en la segunda parte de la oración tenemos would have, would have. La segunda parte de la oración, acuérdense que se llama consecuencia, causa-consecuencia o condición, resultado. ¿Pero qué significa had? En nuestro español sería como el hubiera. Si hubiera pasado esto, habría pasado lo otro. Would have quiere decir habría. Entonces, had, hubiera, would have, habría. Veamos más ejemplos. Ahora en forma negativa. If we hadn't arrived on time, we would have missed the train. Si no hubiéramos llegado a tiempo, habríamos perdido el tren. Aquí tenemos la negación en la cláusula con if. En la primera cláusula, donde está la causa. Veamos la negación cuando se presenta en la segunda cláusula, es decir, en la consecuencia. If we had prepared well, we wouldn't have failed the presentation. Si nos hubiéramos preparado bien, no habríamos fallado en la presentación. Aquí tenemos otro ejemplo. If the teacher hadn't explained it clearly, I wouldn't have understood the topic. Si la profesora no lo hubiera explicado claramente, no habría entendido el tema. Aquí tenemos la negación en ambas cláusulas, tanto en la causa como en la consecuencia. Y también olvidé decirles que como en los condicionales anteriores, aquí también podemos poner primeramente el resultado y al último la condición. I wouldn't have understood the topic if the teacher hadn't explained it clearly. Pueden invertir, pueden cambiar de lugar esas dos cláusulas. Acuérdense que cuando if va en medio, ya no necesitamos la coma. Esto sucede en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Now we're going to check the interrogative form. Would you have helped me if I had asked for help? ¿Me habrías ayudado si te lo hubiera pedido? Revisen bien aquí la estructura. Would you, would plus subject. Then have plus past participle, a complement, if, subject, had, past participle, and a complement. Finally, the question mark. Let's check another example. Would he have forgiven me if I had apologized? ¿Me habría perdonado si me hubiera disculpado? Another example. Aquí tenemos una forma invertida. If she had invited him, would he have come to the party?
Si ella lo hubiera invitado, ¿habría venido a la fiesta? Aquí también pueden decirlo como invited him. If she had invited him, invited him. If she had invited him, would he have come to the party? Another example. If you had taken the job, would you have been happier? Si hubieras aceptado el trabajo, ¿habrías sido más feliz? Revisen bien la estructura y pueden realizar sus ejemplos. Pueden escribirlos en los comentarios y yo les puedo indicar si están correctos. No olviden que también pueden descargar el archivo PDF que se encuentra en la descripción de este video. How to use the mixed conditional. Of course, I'm going to teach you the two most common combinations. So let's begin. First, let's go over the second and the third conditional. Remember that the second conditional is used to talk about something that is unlikely to happen in the future. We use it to talk about hypothetical situations. I mean, to talk about imaginary situations. For example, if I won the lottery, I would buy a big house. This is something that is unlikely to happen. Maybe yes, or maybe no. So we have the following structure. If plus past simple, comma, would or wouldn't or would not, plus the verb. Here we have the condition plus the result. This is the if clause and the result of the second conditional. Meanwhile, the third conditional is used to talk about a past action that cannot be changed. It's something you regret. For example, if I had gone to my best friend's party, I would have met her handsome cousin. This is a past action that cannot be changed. Let's look at the structure. If plus past perfect, comma, would or would not or wouldn't have, plus past participle, the condition plus the result. This is the if clause and the result of the third conditional. Having said that, let's see how the mixed conditional is formed. The first combination is the if clause of the third conditional plus the result of the second conditional. As a result, we have the following structure. If plus past perfect, comma, would or wouldn't, plus the verb. We have a past action and a present result. Examples. If I had won, I would share the prize with my family. Here we have the if clause of the third conditional and the result of the second conditional. Another example. If I had played with my niece, she would love me. This is a past action and a present result. Remember that they can also be said in a different order. I would share that prize with my family if I had won. My niece would love me if I had played with her. Look, no comma this time. Let's move on to the next combination. We have the if clause of the second conditional plus the result of the third conditional. So the structure is if plus past simple, comma, would or wouldn't have or would not have, plus past participle, a present condition plus a past result. Examples. If I was good at math, I would have or I would have entered the tournament. We have a present condition
plus a past result. It can also be said in a different order. I would have entered the tournament if I was good at math. Or I would have entered the tournament if I was good at math. The next example. If I didn't practice every day, I would have lost the game. Or I would have lost the game if I didn't practice every day. So it's like an unreal present. Then, what if we want to use the same structure, but in this case to talk about the future? Here we have some examples. If I didn't go to school tomorrow, look, this is a future action. And then we have, I would have or I would have stayed up all night watching my favorite series. So this is a past result. A future action plus a hypothetical past result. We have another example. If he had to present a project tomorrow, he would have prepared the slides. As you can see, here we have a future action and a hypothetical past result. And as I mentioned before, we can put them in a different order. I would have stayed up all night watching my favorite series if I didn't go to school tomorrow. He would have prepared the slides. If he had to present a project tomorrow,